Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra charla con Nahum Montt. Mi nombre es Azul Ramos, yo soy de aquí de Acapulco, Guerrero. Soy escritora y en esta ocasión pues no vamos a hablar de mí ni de lo que yo hago, sino de lo que hace Nahum Montt, y lo van a aprovechar y le preguntarán todo lo que ustedes quieran. Nahum, pues preséntate. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes han hecho posible que esté aquí este día en Acapulco, que es como un lugar mítico. Hay tantas imágenes en torno a Acapulco, crece uno en Sudamérica viendo una imagen toda plástica de esta ciudad, y poder venir y encontrarse aquí compartiendo con ustedes en un evento tan bello como el Acapulco Noir, para mí es muy emocionante. Muchas gracias a quienes han hecho posible estar acá. Estábamos conversando lo de los nombres. Ella se llama Azul Ramos y me estaba comentando el origen de cómo terminó llamándose Azul. ¿Tú sabes cómo terminé yo llamándome Nahum? Porque ese nombre no es que sea muy común, y con el apellido Montt ya queda uno como, o se dedica uno al fútbol, o al billar, o a la literatura. A mí me tocó fue la literatura, porque para las otras dos fui muy malo. Nahum me llamo porque cuando nací, soy el tercero entre 5 hermanos, mi papá dijo, vamos a ponerle un nombre bíblico, y cogió la Biblia, y abrió la Biblia, y salió Nahum. Nahum solo tiene una página en la Biblia, es un profeta menor, dijo, se llamará Nahum. El punto es que a la siguiente página estaba Habacuc, y la anterior estaba Sofonías. O sea, yo estuve a un pelo de llamarme Sofonías Montt, o Jonás. Jonás estaba como a 3 páginas. Qué buen título. Como el cuento de Martín ayer de Jonás y la ballena. Entonces es un nombre que deviene de un libro, y como si desde ese momento hubiera como una especie de predestinación a seguir por el camino de los libros. Y así es que estoy llamándome Nahum. Y bueno, aprovechando que ya nos empieza a hablar un poco de cómo surgió el nombre, pues también cómo fue tu infancia, ¿no? En el aspecto literario. Yo nací en un pequeño pueblo, en una provincia al interior de Colombia, que pues, lo único que tiene de referencia es que tiene una refinería, y digamos que tiene un gran poder económico. Es como una especie de pequeña Arabia Saudita en la selva tropical, y pegado a un río Magdalena, al río más importante del país. Barranca Bermeja, estaba ayer hablando con Imanol, que él está viendo como en un desierto y vive a más de 40 grados. Nosotros en Barranca tenemos casi 40, pero con un alto índice de humedad. Entonces en Barranca, cuando uno se mete a bañarse y sale y se está secando, y ya está de nuevo sudando, y no sabe uno si se está secando el sudor o la ducha. Un pueblo que se caracterizó en los 80 por ser el pueblo más violento que había sobre la faz de la tierra. O sea, en esa época se mataba mucha gente, y se mataban ni siquiera de manera aislada, sino de una manera sistemática, y los botaban siempre en el mismo sitio. Entonces los fines de semana sacaban de los botaderos cantidad de muertos, y lo único que se comparaba era el lío que tenían los palestinos con los judíos, y aún así le ganábamos nosotros en muertos. Entonces, como que en ese contexto crezco, estudio en un seminario donde me hablan de Dios, y en ese seminario empecé a leer fue lo que tenía a la mano, que fue otra de las cosas de las cuales siempre me avergoncé, porque cuando gané el Premio Nacional de Novela y me ponen a relacionarme con los otros escritores, salían diciéndome, no, yo leía a Julio Verne, o yo leía a Salgari, y yo ni siquiera sabía de la existencia de ellos. Yo lo único que tenía a la mano era a Silver Kane, que después me enteré que era un autor español que tenía ese seudónimo, que yo juraba que era un gringo. Luke Carrigan, y Marcial Lafuente Estefanía, que eran novelas de vaqueros, que eran pequeñitas y colgaban
en las tiendas donde vendían raspados de hielo. Entonces uno se sentaba y en una hora se leía una novela de esas. Y creo que en la vida me he leído como 800 novelas de vaqueros que siempre estaban ahí colgando. Esa fue, digamos, mi iniciación literaria. Y durante mucho tiempo yo lo oculté porque me daba vergüenza frente a los otros del gremio que decían, no, ¿y usted qué? Yo también leía a Julio Verne, a Salgado y todo, como para no quedarme atrás. Pero ya con el tiempo dije, ¿para qué carajo? Si yo me inicié leyendo eso, leyendo Condoritos, leyendo cómics, y era lo que tenía a la mano. Ahora bien, sí, también tenía a la mano otro tipo de novelas, que era El Padrino, Papillón, Stephen King, o sea, era sangre a la lata. Y vivía en un pueblo que era muy violento, habían paros, habían represiones de la policía, y entonces crecí en un ambiente donde a uno nadie le va a decir, lo que pasa es que vives en un pueblo muy violento. No, eso uno se va a dar cuenta como 30 años después, cuando ya se hasta ya que sale. Sí, cuando uno le dice, no, pues allá le mataban a la gente por marihuaneros. Entonces a uno decía, es que ser marihuanero merece morir. ¿Por qué? Porque pues eres marihuanero. Sí. Entonces son cosas que uno va simplemente interiorizando y que no va uno ni siquiera racionalizando, sino uno simplemente crece en esa cultura y no es que sea uno violento ni nada de esas cosas, sino simplemente vive, ni siquiera ponerle drama ni nada, sino vive, crece, se hace un hombre en ese espacio y uno lo sigue añorando con la nostalgia. Sí, claro, uno normaliza mucho la violencia mucho antes de saber qué es violencia. En este sentido, ¿cómo trasladas estos hechos violentos o estas cosas en tu vida, en tus acciones, pues como persona, más allá que como escritor? Porque justo como mencionaba ayer Imanol, pues la realidad y la ficción son dos caminos totalmente distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que tú te llenas de ello o lo asimilas ahora ya de grande, ¿no? No, yo en realidad, por ejemplo, yo quería también así, como decía ahora Eduardo Antonio, yo quería hacer plata, yo quería ser ingeniero electrónico y tener mucha plata y tener, no sé, una casa y sirvientes y demás. Tuve un pequeño problema, leía mucho, me iba bien en matemáticas y física, pero no es que fuera un genio, y estuve estudiando electrónica 3 semestres y fue la época en que más leía literatura, y literatura que ahora llaman literatura negra, pero yo vivía encarretado siempre leyendo. Fui completamente incapaz frente a ese como a ese desafío que me había puesto. Regresé fracasado a mi pueblo. A mí me pasó una cosa extraordinaria, era que como yo leía mucho, allá en Colombia presentan unos exámenes de estado masivos para todos los estudiantes que llegan al último grado del bachillerato, y les presentan ese examen y con ese examen los miden. En esa época era una cosa brutal, de 2 días, de 8 a 12, de 2 a 6 y al día siguiente de 8 a 12. Y la gente lo que hacía, en lugar de prepararse, se iba y se hartaba, se emborrachaba y iban todos en Guayabas a responder esa prueba. Y les iba re mal. Yo en esa época yo simplemente me dediqué tranquilo, llegué y me fue muy bien porque yo tenía el hábito de la lectura. ¿Y cómo se traduce el hábito de la lectura en una prueba tan extensa? Y es que yo era capaz de durar sentado 4 horas sin que me picara el rabo. Yo veía a los estudiantes, a los otros, y todos a los 10 minutos ya no sabían qué hacer con la cola. Uno no, fresco, se ponía uno a leer y era como si estuviera leyendo una novela vaqueros. Y me despaché la prueba, y me fue súper bien. Me fue tan bien que ocupé el 2º puesto en Barranca en esa prueba del ICFES, el primero en el colegio. Obviamente el cura, rector, dijo, este examen está equivocado, acá hubo un error. Así lo dijo, porque empezó a llamar a todos los que les había ido bien. Dijo, no, este examen esto no puede ser cierto, que haya sido el mejor estudiante de este seminario. Y lo puso en duda y yo también, yo dije, sí, debe haber un error. Después con los años fue que vine a caer en la cuenta. Claro, aunque no lo crean, fue Silver Kane, Luke Carrigan y Marcial Lafuente Estefanía los que me ayudaron a resolver bien esa prueba.
Pero el punto es que me encumbran en la casa y creían que era un niño genio y me mandan a estudiar y me invierten una fortuna porque yo estudiara ingeniería electrónica. Y qué va, seguí leyendo a lo bestia y no estudiaba nada de la electrónica y regreso fracasado a la casa después de 3 semestres y mi papá me dice, bueno, verá usted qué hace con su vida. Entonces es ahí en realidad donde comienzo a vivir en ese pueblo y siempre tengo el ideal, que es muy lindo. Yo entro a trabajar en un periódico, pero ya quisiera, yo como redactor, periodista, nada, yo era un vil repartidor de las suscripciones del periódico que se distribuían en las madrugadas. Entonces el periódico llegaba a mi pueblo hacia las 5 de la mañana y ahí estaba yo con una bicicleta, recogía los periódicos y los repartía. Después llegaba a las 4, entonces ahí estaba yo a las 4. Después llegaba a las 3, yo estaba a las 3 de la mañana todos los días repartiendo unas suscripciones. Y para mí los periodistas eran mis héroes. Claro, y ahora lo son, porque bueno, yo les decía, es un pueblo muy difícil y demás, y a la mayoría los mataron, tratando de cubrir las notas y demás, o también murieron de manera absurda. Uno atropelló una vaca y se murió él, la vaca quedó bien, y uno... Pero bueno, eran mis héroes literarios, y ya los tenía allí, y yo ya leía mucho y todo. Para mí fue una decisión importantísima en mi vida, pararle a todo. Me presenté en la Universidad Nacional sin decirle a nadie. Es como cuando uno juega a la lotería o envía un concurso, uno no le está diciendo a nadie, yo estoy... Voy a meter. Sí, porque fijo no sale. Y preciso, salió y le dije a mi papá lo mismo, ¿no? Me voy a estudiar literatura. Y el viejo mío me dice, pues madre, me va a tocar mantenerlo como hasta los 40 años, porque de eso la gente se muere de hambre. Y aún así me fui, y para mí la Universidad Nacional, que está en Bogotá, forma parte de un proyecto de nación, porque en esa época la universidad era prácticamente gratuita. El semestre valía lo que valía una cerveza. ¿Cuánto vale una cerveza? En esa época valía como 50 pesos. No era nada, y llego yo profundamente popular, o sea, nada que ver con la ilustración. Yo por ejemplo admiro mucho a Martín Solares por toda esa cultura que trae, y yo decía, bueno, pero mi cultura popular en ese momento fue la que me terminó salvando, porque yo llego a un contexto de país muy problemático, venía de una situación en conflicto, y entro allí y aterrizo como en otro mundo, otro planeta. Empiezo a ver Hitchcock, Fassbinder, Truffaut, empiezo a contagiarme de la cultura del mundo y a descubrirla con ojos de provinciano. Y es ese cambio entre alguien que viene de una cultura muy popular, sin ninguna aspiración ni nada, y yo que iba a decir que iba a ser escritor, cuando yo aspiraba a lo máximo que yo podía llegar era a ser redactor en un periódico regional. Empiezo ya a moverme como en otras ligas y empiezo a pegar y a sonar y bueno, y desde ahí el camino me ha ido muy bien. ¿Y de qué fue tu primer libro publicado? Uy, no, eso... Dicen que los libros son como hijos. Sí, algunos salen muy inteligentes y otros salen muy, muy burros. Y a mí el primer libro me salió muy, muy, muy malo. Malo, me avergüenzo, no quiero ni decir el nombre. Y incluso a los amigos, yo cuando vengo, discúlpenme, yo hasta les compro el libro, el primero, y me fue tan mal que le dediqué el libro a mi papá y lo llamaba a Barranca a preguntarle, papá, ¿qué opina del libro? Y mi papá decía, aquí está haciendo mucho calor. El libro, papá, ¿supo a quién mataron, mijo? ¿Se acuerda, fulanito? Lo mataron. Y yo, sí, papá. Y el libro, no, mijo, todavía no lo he podido terminar. El rollo fue que finalmente se sinceró conmigo y me dijo, ¿sabe qué? Yo a usted no lo entiendo. Yo lo leí, papá, pero el libro está dedicado a usted. Sí, yo lo leí, pero no lo entendí. Para mí creo que es lo más grave que le puede pasar a cualquier escritor, que quiera decir algo y que no lo entiendan. Y yo dije, carajo, ahora sí me fregué. Entonces dije, no, voy a contar una historia que la entiendan todos. Creo que es la clave cuando uno quiere contar algo, más allá de las presunciones, más allá
del reconocimiento también. Sí, y más allá de caer en la trampa del barroquismo americano, que es querer hacerse el interesante y confundir al lector, es todo lo contrario, es contar la historia de la manera más sencilla posible y no caer en la trampa de los adornos y la retórica y la demás. Y fue ahí donde pude finalmente entrar y escribir El Esquimal y la Mariposa, que fue la novela que ganó el Premio Nacional de Novela y que pues me ubicó en este camino. Oye, a mí me platicaba Iris algo muy interesante, que trabajabas con víctimas y victimarios de la violencia. Creo que sería oportuno hablar un poco de eso, porque vaya, también cualquier discurso es un discurso político, ¿no? Y me parece que hacer literatura también tiene que ver mucho con un discurso político de una sola persona. Y en este sentido, ¿cómo tú has ejercido esas acciones? Sí, pues uno trata como de compartir la experiencia que ha adquirido en el oficio de escribir a los demás que quieren escribir y que comparten con uno la necesidad, a veces ni siquiera la intención, sino la necesidad de contar sus historias. Y por ese camino pues dicté clase en universidades mucho tiempo y después sí me fui tomando distancia y empecé a involucrarme con comunidades, con personas que querían contar sus historias y que no, digamos, no tenían los medios o no tenían quien los llevara un poquito, los acompañara en ese camino. Y en ese proceso, bueno, ustedes saben, en Colombia vivimos una guerra que se venía dando, bueno, iniciamos el siglo XX con una guerra matándonos. En Colombia tenemos unas fechas específicas que, por ejemplo, el 9 de abril del 48 asesinan a un candidato a la presidencia, que era el fijo el que iba a ganar, y se desata que hubo miles y miles de muertos a partir de ese día. Entonces en Colombia, por ejemplo, se dice antes del 9 de abril o después del 9 de abril, y es como una fractura. En los 60 ocurre, bueno, se ponen de acuerdo las oligarquías de los dos partidos, el liberal y el conservador, y para no matarse entonces se rotan el poder. Dicen, bueno, ahora el poder le toca a ustedes, después a nosotros y ya. Y claro, se acaba la violencia política entre los dos partidos, porque antes se mataban simplemente, entraba alguien, por ejemplo, a un bar y tiraba un trapo rojo en la entrada, así, y ya eso era una provocación. Y si alguien pasaba y pisaba el trapo rojo, ya eso era causa de muerte, entonces se agarraban a machete por esos hechos. Después ya no se matan, bueno, por la ideología, por el partido político, sino ya entra, y es aquí donde a ustedes les puede llamar la atención, entra un factor adicional en el conflicto histórico que ya traíamos, o sea, nos matábamos por una ideología y entra un actor que va a quebrar y va a acabar con la ideología y va a imponer una nueva lógica en el conflicto, que es el narcotráfico. El narcotráfico se da desde... acaban de salir una película que les recomiendo que se llama Pájaros de Verano, de Ciro Guerra, que muestra cómo fue el nacimiento de la cultura de quien se quiere enriquecer traficando, en este caso con marihuana, y por ahí se comienza el camino y después se va degradando. El rollo es que el narcotráfico termina acabando el eterno conflicto entre liberales y conservadores, y deja la ideología a un lado, y lo que queda es un gran negocio, digamos, y el negocio trae consigo una industria criminal, y esa industria criminal es lo que genera después una violencia pero espantosa en Colombia, donde terminan matando candidatos, ministros, magistrados, policías. Bueno, esa época nos termina marcando a toda una generación. ¿Y qué ocurre en Colombia en los últimos años? Llega un presidente que, por llevar la contraria casi a todo un país, es capaz y tiene la audacia de firmar la paz con la guerrilla. La guerrilla se había corrompido en ese camino, y es capaz de firmar esa paz y de llevar el país a otro sendero. Y entonces empezamos ya a mirarnos de otra forma distinta. Sí, uno no va a odiar a alguien o va a dejar de odiar a alguien porque firmamos un papel y entonces decimos, no, es que ya ahora estamos en paz, ¿no? Si uno lo ha odiado 20 años, lo va a seguir odiando. Entonces, en esa lógica, en ese contexto,
particular surgen estos proyectos, que es un proyecto interesante y que todavía se está dando en estos momentos, que es el que las víctimas y los victimarios, o sea, los familiares de aquellos que murieron y los asesinos, los que apretaron los gatillos para matarlos, o los que los desaparecieron. Allá hay una expresión, yo no sé, allá les llaman casa de piques, no es de ají picante, no, para picar cuando matan a alguien lo pican y lo desaparecen. Ya como el forense. No, eso es que forense, eso es a lo bárbaro. El cuento va que, bueno, termino yo trabajando en regiones donde se dio ese tipo de expresiones violentas, trabajando con los dos grupos, o sea, entiendo en un mismo salón a los que apretaron el gatillo con las familias, y uno esperaría que se sacaran chispas y todo, y no, y se da un ambiente de fraternidad, de amistad, digamos, y uno termina, que es lo más terrible de todo, a veces uno fantasea intentando como darle como una dramaturgia de la muerte a los asesinos, o sea, sentarse uno con alguien que ha matado a 40 personas y uno cree, alguien debe tener como la marca de Caín, un gesto o algo. No, se encuentra un ser humano común y corriente como cualquier otro. A veces eran más violentos las mismas víctimas. El rollo va que ese trabajo de poner y escribimos y publicamos varios libros con sus historias y demás, lo termina uno marcando, lo toca a uno muy fuerte, porque uno quiere aquí aferrarse a esa distinción que yo me he podido reír como un enano ayer que estaban con el cuento de la realidad y la ficción, ¿qué tal? Y en qué va a haber realidad ni en qué va a haber ficción, si el solo hecho de usar el lenguaje ya nos ubica en otra dimensión. El hecho que alguien haya sido testigo de una masacre, él va a contar su punto de vista, ¿cierto? Pero se va a servir de su lenguaje y de su manera de ver el mundo y no más. Entonces ahí ya todo ese cuento y esa discusión de qué tanto porcentaje hay de ficción, todo eso se cae como en un castillo de naipes. Y digamos que esa experiencia, pues claro, es muy fuerte, es muy dura, pero es necesaria. En el país en estos momentos ya hay una comisión, le llamaban la Comisión de la Verdad, ahora le llaman la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, porque claro, ahí ya tenemos otro pequeño problema, que eso estaría bueno para esas discusiones. ¿Qué tanto hay de verdad en esto? No, en realidad cada quien tiene su verdad. Tu verdad como víctima, tu verdad como victimario, tu verdad como espectador, tu verdad como alguien que no te interesa. Cada quien tiene su verdad, y solamente como un concierto de esas voces se logra como aproximarse a algo, pero la palabra en sí no creo que sea la más adecuada. Y en estos momentos estamos en eso, y está la gente contando sus historias, sus rollos. El militar que mató y desapareció un pocotón de gente, o allá le llamaron los falsos positivos, que cogían a jóvenes así y los hacían pasar por guerrilleros, los mataban, les ponían armas y los ponían como bajas, y después contando cómo hicieron eso, y después venían las mamás a decir, ¿cómo es posible que mi hijo, que estaba jugando afuera en el parque, aparezca a 200 kilómetros por allá, vestido de camuflado y como baja de la guerrilla? Eso no puede ser. Entonces cada quien, de acuerdo a su punto de vista, tiene su verdad. Eso es lo que estamos viviendo ahora en Colombia, pero a pesar de todo, tengo la imagen de Tatiana, la argentina, que me decía, bueno, pero ¿valió la pena? Claro que valió la pena, porque al menos nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a dejar de matarnos, vamos a dejar porque en realidad el que se mata, el ejército con la guerrilla, éramos nosotros mismos, y ya al menos ya los hospitales no están llenos de heridos, de gente. Mire, allá sembraron los campos con minas quiebrapatas, y en estos momentos hay miles de personas amputadas que les faltan, y hacen maratones con ellos, que salen a correr y todo. O sea, yo en medio de todo, yo estoy lleno de mucho optimismo frente a lo que viene, porque ya hemos hecho algo muy importante, que fue tratar al menos de ponernos de acuerdo y decirnos, oiga, parémosle y contemos nuestras historias. Y en eso es muy importante, y estoy muy emocionado de ver aquí
a la muchachera, porque lo que ustedes viven, lo que ustedes ven, lo que ustedes sienten, es muy importante, que dejen de lado esa, y lo decía ahora Eduardo Antonio, como esa mitología en torno al escritor, como alguien por allá arriba en las nubes. No, lo que define este oficio es la capacidad de poder ver a los demás, ponerse en el lugar de los demás y tratar de comunicarlo, o sea, tratar de que los entiendan, de que entiendan lo que lo que ustedes sienten. Eso es lo más importante. Bueno, nos van a dar un pequeño espacio de preguntas para que aprovechen a Nahum. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, comentario, queja. Sí, Nahum, buenas tardes. Mi pregunta sería la siguiente. Al rodearte en un entorno muy violento en Colombia, ¿cómo te sentiste para poder escribir y crear personajes, escribir diferentes novelas y libros? Sí, es que uno no es consciente. Allá tenemos una imagen que nos define al colombiano, y ojalá no les pasen a ustedes. Allá hablan de yo creo que ustedes la han debido escuchar por allí, que dicen que si a un sapo lo ponen agua a hervir y ponen al sapo, lo echan en el agua hirviendo, el sapo salta. En cambio, si ponen al mismo sapo, ponen el agua a temperatura ambiente y le prenden candela a fuego moderado, el agua empieza a calentarse. El sapo se queda ahí, y el sapo es capaz de dejarse cocinar y no salta. En cierta forma, nosotros los colombianos nos volvimos un poquito como esos sapos, que nos pasaban las cosas más terribles, más atroces, y allá toda la gente se aguantaba. En mi pueblo hacían bromas con los amigos que mataban, hacían bromas con los amigos que le metían, o sea, los cogían. Estudié con unos amigos que cometieron la locura de ir a poner explosivos en el aeropuerto y le clavaron 20 años así de una semana para otra. Y era, ay, y fulano, no, le clavaron 20 años a fulano. Y éramos, en ese entonces teníamos 17, 18 años. Yo dije, caramba. Y uno se mueve en ese mundo, claro. Y yo sí quisiera darle un poquito el giro a la tuerca, que así como teníamos, digamos, esa dimensión macabra y siniestra de la vida, también nos encontramos con una realidad alucinante. Y todavía la realidad nos sigue sorprendiendo. Cuando se habla, volvemos al dilema entre realidad y ficción, creo que la oposición natural es realidad versus imaginación. Yo siento que cuando ustedes les dicen, escriban un cuento de algo, no vayan a caer en la trampa de imaginar un cuento, porque van a caer en los lugares comunes de siempre. Érase una vez una hormiguita que estaba muy triste. Abrió la ventana y vio el día gris y frío. Se acercaba un día de lluvia y la hormiguita... Eso es imaginar o fabular desde un entorno muy, muy limitado. Cuando uno empieza a observar a los demás y empieza a detallar cómo es un ser humano y empieza a tratar de describirlo, ahí ya entra en ese ejercicio hermoso que es la literatura, que es una experiencia vital. Y entonces cuando uno empieza a simplemente a describir ese entorno en el cual uno se mueve, descubre la maravilla que se esconde detrás de esos hechos macabros, la vida que palpita detrás de tanto duelo. Y entonces es allí donde uno empieza como ese camino que es muy rico en esto de la literatura. Nahum, si tus libros fueran animales, ¿qué animales serían? Martín, sí. No, ahí sí me corchó Martín. Yo no sé. Ayer Martín dio una imagen muy bonita y yo me he podido reír, porque cuando me llega una imagen bonita, yo le doy el giro. ¡Fum!
Ayer Martín hablaba de una imagen muy bella que decía, Martín tiene un corazón muy noble y puro, entonces tiene unas imágenes muy tiernas, ¿sí? En Colombia digamos muy pupis, y es, sí, escribir una novela es como ser devorado por una ballena y estar al interior del vientre de la ballena con una llamita así de pequeñita, y uno allá adentro escribe y escribe hasta que logra llegar al punto final, y ya uno es así, y ya cuando uno sabe de corazón que es el punto final, la ballena va y lo vomita a la playa. Yo escuché eso y yo ya me imaginé un cuento, y era un muchacho que es devorado por una muchacha. La muchacha lo coge y lo devora durante todo un fin de semana y después lo bota de nuevo a la casa el lunes. Y yo dije, uy, sí, sí, muerte. Y al muchacho le empiezan a decir Jonás, oye, allá va Jonás, pobre Jonás. Y de ahí así surge, digamos, empiezo a desmitificar un poquito. Entonces cuando me dicen, si tus libros fueran un animal, yo no, veo es una historia, veo una imagen, veo algo que palpita, pero así como un animal que me persigue de pronto, una ballena o algo así, no la vería. Y gracias Martín por corcharme. El loro. Es que yo he llegado conmovido porque, bueno, en Colombia pasan, y acá en México también ocurren cantidad de barbaridades, y nos hemos sentado con Carlos René a contarnos las barbaridades que pasan en nuestros países. En Colombia le dicen colombianadas y aquí les dicen mexicanadas, y hemos compartido historias, pero la más reciente ocurrió en Medellín hace como 2 meses, una redada que tenía organizada la policía para atrapar una banda de microtráfico, y entraron a una calle para arrestarlos. Y cuando entraron, había un loro en un balcón que pegaba el grito del loro, corre, 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 que te coge el gato, corre, 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 que te coge el gato. Y cuando entró la policía no cogió a nadie, estaba solo el loro se llamaba Lorenzo, se llevaron a Lorenzo. Pero no, ahí comienza la historia, uno dice, no, la policía judicializa a Lorenzo por campanero. Lorenzo es campanero, y lo encierran y lo llevan y lo muestran ante los medios. Miren, este es Lorenzo, el loro campanero y eso, y lo llevan así y todo. Y entonces dicen, caramba, son los pequeños giros de, yo no sé si la palabra correcta sea realismo mágico, pero son esos pequeños giros que quiebran los principios de la realidad. Aquí me contaron, en el DF me contaron que cuando llueve mucho, ocurre como en Barranquilla, que hay unos arroyos que son fuertes y eso, mejor dicho, se lleva lo que sea. Y que una vez en un arroyo de esos iba un ataúd, y que la gente, en lugar de salir a tomarse fotos en selfies con el ataúd detrás en el arroyo, y uno dice, no, eso no me creo. Eso a menudo, yo creo que son esas pequeñas cosas que ponen en duda el concepto de normalidad, de ser. Sí, y esa es otra cosa, a la realidad nadie le pide verosimilitud, a la literatura sí, pero en la realidad ocurren las cosas más extraordinarias. Yo siempre me acuerdo de un caso que ocurrió en Mocoa. Mocoa es un pueblo en el sur del país que sufrió una tragedia invernal también, una inundación, mató más de 300 personas, y un año antes ocurrió una cosa extraordinaria en un colegio, y es un mago de pueblo, fue al colegio e hizo la sesión de hipnotizar a unos niños, y después los fue a despertar, y 42 niños no despertaron, quedaron hipnotizados. Y entonces que empezaron a llamar las ambulancias, y es cuando el hecho insólito ocurre, en realidad empieza una historia. La historia comienza es porque llegan las ambulancias, se llevan los chicos al hospital, llegan los papás y empiezan a preguntar por el bendito mago. Al mago no saben dónde meterlo para cuidarlo, y meten al mago vestido así con smoking y todo a la cárcel.
¿Se imaginan la gente en la cárcel cuando ve llegar a un mago disfrazado? Dicen, ¿qué? Ahí es cuando comienzan las historias. Entonces la invitación es para que ustedes descubran el lado asombroso que tiene la realidad, que eso ocurre a diario, y que sean capaces de verlo, porque a veces nos ocurren las cosas más extraordinarias y no las vemos y las dejamos simplemente pasar. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, si nadie más tiene un comentario, agradezco a Nahum por estar aquí con nosotros, por hablar, por esta charla tan amena, y agradezco a Iris por la invitación y por hacer posible el Acapulco Noir, y a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.